les saluda su amiga Carla Pulido y el día de hoy me acompaña el cronista Juan Ayón, que va a empezar a colaborar para este canal de YouTube. La verdad es que yo lo admiro muchísimo, Lick, y muchísimas gracias por estar aquí. Sí, gracias. Buenas tardes, Carla. Muchas gracias a tu público, a tus usuarios. Y Gracias. de verdad me da mucho gusto colaborar contigo porque realmente te estimo y te aprecio mucho. Muchas gracias, Y Lick. esperemos que sea una larga travesía por esta nueva experiencia Sí. de que tengamos aquí en internet, YouTube, Sí. con tu público y contigo. Muchas gracias, Lick. Y pues dígame, ¿para dónde vamos? Vamos ahorita todo derecho, vamos sobre Avenida Santa Anita, aquí en la Viaducto Piedad. Vamos a llegar a un lugar que es pues triste y ahorita que realmente es de un problema grave que sucedió aquí en esta colonia, que fue el que hayan atropellado a Fernando Olivares Poli y a su amiga Fernanda Cuadra, ¿no? Por Diego Helguera. Sí. Entonces, sí es preocupante y además, digo, triste que un caso como estos pase a nota roja. Claro. Y no lo veamos como parte de un problema nuestro, de la sociedad, como es la violencia diaria que vivimos nosotros como mexicanos, no nada más como capitalinos, sino como mexicanos, por donde quiera se da ese tipo de actos de violencia terrible, como el que Diego Helguera haya atropellado en una forma artera. Sí, atroz. Y atroz y desagradable, ¿no? Sí. A ese par de jovencitas, a Fernanda Olivares, sí, y a Fernanda Cuadra, ¿no? Claro. Que por cierto, Poli, como le dicen a Fernanda Olivares, está gravísima, ¿no? Tiene problemas de pulmones y fracturas múltiples. Claro. Además, fracturas graves en el cerebro, ¿no? Entonces, su hermana acaba de salir en un video donde pide que le ayuden los médicos a ver de cómo mejorar su situación de salud. Claro. Sí, es muy lamentable ese tipo de violencia y sobre todo, Lick, no sé usted qué opine, pero victimizar a las víctimas. O sea, creo que es algo que es muy común y no debería de pasar, o sea, no debería de ser. No, claro que no. Sí, porque la víctima debe ser protegida y eso por leyes, por los jueces, por los uniformados, por la policía, por los ministerios públicos. Claro. Debe ser cuidado y debe ser con mucho tiento, debe ser con gente capacitada. Y el problema es que los MPs, la policía, pues los vuelve a revictimizar, ¿no? Y eso es grave, es triste. Sí, es más mujeres porque cuando se ven envueltas en una situación de esta índole, ya sea una violación, alguna agresión, la pregunta que muchos hacen, ¿y qué estaban haciendo ahí? Es que seguro se lo buscaron porque estaban tomando o cosas y pues que se viste de esa forma tan provocativa, por eso qué bueno que la violaron casi, ¿no? O sea, son cosas que desgraciadamente en nuestra sociedad seguimos viendo y no debería de ser, o sea, no debería de pasar. Es parte de la cultura que tenemos, ¿no? Del que se ha llamado ahorita por los grupos feministas el patriarcado. Realmente es una cultura machista muy arraigada, a donde se culpa a las mujeres de lo que les sucede, cosa que realmente es muy desagradable y triste a la vez, ¿no? Porque ese pensamiento sí lo debemos de erradicar de la sociedad, de nuestros pensamientos. Esta Rita Segato lo dijo muy claro, ¿no? Debemos de erradicar de nuestra mente ese tipo de pensamiento discriminatorio, ¿no? Y hasta racista puede ser. Sí. Sí, es muy lamentable que a estas alturas sigamos viendo ese tipo de comentarios. Creo que es la siguiente esta. Ok. ¿Esta de aquí? Sí. Vamos a dar vuelta.
sí está, aquí estamos, aquí es la calle de Niceto de Zamacois, que es en este lugar, en esta calle está donde se dieron los hechos terribles, a donde Helguera, el muchacho que estaba tomado, mala copa, ¿no? Sí, también. Que realmente, pues además eran sus amigas, tengo entendido, ¿no? Cierto. Y que lo estaban queriendo calmar y esa acción tan terrible, ¿no? Sí, justo aquí estamos pasando y no nos explica en qué momento alguien puede hacer algo tan atroz y pensar que no va a haber consecuencias y más que no conforme con atropellarla y dejarla tendida en el asfalto, todavía el tipo regresó para verla y no hizo nada por ayudarla. No, es también es un acto inhumano, ¿no? Cuidado. Sí. Es una falta de humanidad de la gente, que es uno de los grandes valores que se está perdiendo en esta sociedad de que te cosifica, que te hace que todo sean cosas, que todo sea comprable. Claro. Y realmente es terrible eso, que no puedas tú ver a otra persona como otro ser humano igual que tú. Claro. Y eso es uno de los grandes valores que se está perdiendo. Sí, también creo que esto que vemos muy frecuentemente, que ya no le temen a la autoridad, porque saben que la autoridad también se puede comprar, la autoridad en cualquier momento se puede corromper, y creo que es uno de los grandes males que tenemos actualmente en este país. Aparte de que se puede corromper, hay mucha gente que los puede humillar. Claro. Y eso también se da porque consideran que los policías, la gente del orden, los oficiales, claro, no pueden ser tratados como ellos, ¿no? Y eso realmente no puede ser, no debe de ser, ¿no? Que tú le faltes el respeto a un oficial, por muy humilde que sea. claro. Está representando a la ley, está representando a una institución del orden. Y realmente, caray, es lamentable que unos muchachitos 20, 25 años con unas copas humillen a esos representantes de la ley. Totalmente. Y creo que ahí sí hay que reconocer que fue el papá, me parece, ¿no?, quien lo entregó a las autoridades. Sí, tengo entendido que sí, aunque los abogados dicen que se entregó de manera voluntaria a las autoridades, porque considera que sí cometió una falta grave, ¿no? Un delito. A pesar de que él no quería estar en la cárcel. Sí, que dijo, ¿no?, que prefería suicidarse a estar en la cárcel. Y entonces, además, está acusado de intento de feminicidio. De feminicidio, es así. Que es una de las penas mayores que ya hay en las leyes de este país. Claro. Pues así como este caso, Carla, de inseguridad, de violencia, es la que se ve en todo el país. Ya lo vimos en Reynosa, Tamaulipas, el sábado en la noche, el sábado pasado. Pues los sicarios, ¿no?, de los grupos criminales, como patos estar agarrando a la gente, no es posible, ¿no? A la gente que pasa, a la gente que va inocente, que no se espera que puedan ser víctimas de la delincuencia organizada. Claro. De pronto se les corta su vida, ¿no?, en una forma muy pero grande. Eso es lo de la impunidad que se vive en este país y donde uno no se explica, ya existiendo una Guardia Nacional, ¿no? ¿Por qué en algunos lugares sí y en otros no? Porque entonces yo creo que se convierten en estos narcoestados donde los únicos que tienen control ahí son los delincuentes. La autoridad ahí prácticamente no existe, el gobierno tampoco. Entonces eso que vemos, esas masacres, esos asesinatos, desgraciadamente pues van a quedar en la impunidad porque nadie está haciendo nada. No hay un plan
de seguridad, un plan que garantice la integridad de la gente. Eso es lo más terrible. Ok, se está formando la Guardia Nacional, es numerosa, pero no está haciendo actividades de seguridad, No, menos de seguridad pública. cierto. Son dos dimensiones diferentes de lo que debemos tratar el tema de la seguridad. Sí, Así porque es. no están funcionando, están en contra de las policías porque las consideran corruptas, las policías locales, que sí lo son, que sí lo están muy, muy corrompidas y están coludidas con el crimen organizado Claro, y con el narco, ¿no? Lo dicen los especialistas muy bien y lo dicen bien, ¿no? A donde hay mayor presencia de los cuerpos policíacos, hay mayor posibilidades que se corrompan. Y hay mayor presencia del crimen organizado y del narco. así Y es. eso ha sido una espiral ascendente en este país. No es de ahora, porque eso no nace de la noche a la mañana, ¿no? No, es un tema que ha sido por años, Es por correcto. muchos años, que el país esté en esta etapa de descomposición tan terrible. Sí, es un tema, ¿no? Profesionalizar a los policías. Yo no justifico la corrupción, pero también hay que estar conscientes de las condiciones tan precarias en las que trabajan. O sea, no es posible que un policía prácticamente tenga que poner de su sueldo para que pueda tener una pistola con balas, incluso un chaleco también, ¿no? O sea, eso Sí, sale de sus bolsillos. sí, Y por eso dice uno, pues, ¿por qué se da la corrupción dentro de los policías? Pues porque sus condiciones son muy precarias. sí. Sí, es una... Entre más local sea la policía, más vulnerable es ante sus jefes y ante el crimen. Sí, Así porque es. entre más lejos estén de las instituciones, de las grandes instituciones nacionales, los locales, las policías municipales son las más vulnerables a corromperse. Y eso lo hemos visto por años. Así es. También lo vemos en los MPs. También. Yo me acuerdo hace muchos años que yo tenía un amigo que era fotocopiador y era el MP de una delegación aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, suele Sí, pasar. sí. Y además, cuando tú estás o quieres hablar con un juez, primero dices de cuánto es tu cartera, ¿no? De cuánto tienes en tu cuenta bancaria Así es. para poder hablar con un juez, si no, no te reciben, si no, no cuentas. Y eso que ahorita que los jueces son inmaculados también Da. es un absurdo. Sí, ¿No? totalmente. Sí, por eso mucha gente no quiere denunciar, porque saben que es algo muy burocrático y también que está lleno de vicios, ¿no? En cuanto a ir al MP, cuándo te van a pedir, cuánto tienes, o sea, dices, a ver, no debe de ser. La justicia en este país es muy injusta, Sí. muy elitista, y por eso creo que vivimos... Selectiva. Selectiva, justo, así es. Es selectiva, es una justicia selectiva, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Sí. ¿Y a qué tienes derecho? ¿No? De lo contrario, ¿no? Por eso las cárceles están llenas de inocentes todavía, aún todavía. Hay gente que no tiene años y no tiene ni condena, ni proceso, nada. ¿No? Claro, que son los mismos policías los que los inculpan, ¿no? Sí. Muchas veces. Exacto. Sí, porque también antes tenían que tener una corte también de detenidos, los policías, ¿no? Decir, a ver, tú me traes, ¿no? La fabricación de delitos, ¿no? Pues, Así es. tú me traes a estos cuates y a ver qué les fincas, ¿no? ¿Qué les claro. siembras, ¿no? También, ¿no? Porque les sembraban armas, les siembran drogas, Sí. ¿no? Sí, tienen Cualquier ilícito, ¿no? O algo robado, ya, Sí, a la cárcel enseguida. sí. Y eso es, en este tema de inseguridad, es el país completo. Se Oh, da un proceso político paralelo, ¿no? claro. Es, Vimos cuántos candidatos asesinados hubo en estas elecciones sí, pasadas. más de 100, ¿no? Más de 100. De los cuales 36, 38 Así eran es. candidatos, ¿no? Y eso es también muy, muy
preocupante, Claro. porque aunque dicen que es menos que el año pasado, que las elecciones pasadas, pero de todas maneras, ¿cómo es posible que en un país que te brinda una amplia democracia seas asesinado? Así es, lo más triste que pareciera, no es un tema de quién está al frente, no es un tema del gobierno en turno, Ajá. es un tema más bien de todo lo que venimos arrastrando desde hace muchos sexenios, donde es un problema que creo que no han querido darle solución. No, porque los poderes locales también tienen mucha fuerza, los caciques políticos. Eso también ha hecho mucho daño y no se ha erradicado desde hace 100 años. Sí, fácil. Los caciques políticos Sí, son los que mandan y ordenan, ¿no? Ya ves, Guerrero no se ha pacificado en cuántos años, en cuántas décadas. muchísimo tiempo. Igual está sucediendo en Oaxaca, también es un problema. Chiapas, igual los problemas también ahí son muy graves y nadie los ve, ¿no? Así es. Entonces, es lo mismo que está pasando en Michoacán, Ujú, en Guanajuato, ¿no? así es. Y ahorita en Tamaulipas, ¿no? Porque ¿cómo es Sí. posible que uno de los estados más pujantes de este país se haya convertido en cueva Ujú, del narco, ¿no? Y totalmente. del centro de operaciones del crimen organizado, ¿no? Desde Ujú. siempre, ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos gobernadores o exgobernadores están en la cárcel de ese estado? ¿No? Así ¿Tres? es. Sí, ¿Sí? ¿Tres? sí, no, o sea, son de esas cosas que uno no se explica si saben dónde están los delincuentes, los narcos. Así, nadie, o sea, nadie los toca, nadie les hace nada. Es miedoso, es un problema, son problemas locales. Ya cuando hacemos las estadísticas es un problema nacional, Ujú, pero cuando vemos ya los problemas locales, es claro. un problema que ahí está, que la gente tiene que vivir con ellos y no hay forma, no hay nadie que les ayude. Yo conozco varios pueblos del sur del Estado de México, Ujú, colindantes con Guerrero, con Michoacán, que tienen problemas serios con el crimen organizado, con la familia, con los Zetas, porque todavía ahí están ahí los Zetas. Entonces, ahí conviven con ellos y les tienen temor, ¿no? Porque sí. se puede ir el ejército un día, una semana, o la policía especializada, pero a la siguiente semana ya están solos otra vez con ellos. Y las venganzas son terribles. Sí. Sí, porque los Zetas, a diferencia de los narcos, no respetan a la familia, ¿no? No, O sea, nada, las mujeres nada. y niños, para ellos son lo mismo que matar a un hombre así, ¿no? Entonces, desgraciadamente esta gente no tiene a quién recurrir. Ajá. Sí, entonces realmente se necesita un plan, una estrategia nacional que vaya bajando como cascada hasta tocar los municipios. O al revés, empezar por los municipios y terminar a nivel nacional. Pero sí se necesita una estrategia para poder disminuir o acotar la delincuencia y el crimen organizado en este país. Claro. Sí. Y en este caso, Lick, que ya comentábamos al principio de este joven que atropelló a estas jovencitas, ¿qué cree que vaya a pasar? ¿Cuál cree que vaya a ser el desenlace? Y si después de eso se vaya a modificar algo, o esto de los feminicidios no puede seguir pasando y desgraciadamente no se le ha dado la importancia que tiene en este Hoy país. aumenta, ¿no? Según las estadísticas Así es. de la gente que le gusta llevar la contabilidad de estas cosas. Sí. Realmente aumentó, creo que un 10%, 13%. Entonces, sí es preocupante que la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, sea parte de tu vida. No puede ser, no podemos acostumbrarnos a eso. Nadie No. nadie puede estar a gusto teniendo o ser parte de la víctima de la violencia. No puede ser. Ningún país, ninguna familia, ninguna comunidad se desarrolla en un entorno de violencia. Jamás. Sí, entonces, se tiene que resolver, el Estado tiene que resolver, las instituciones tienen que resolver este problema
de la inseguridad, de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, que es tema de preocuparse y Sí. debe solucionarse. Sí, Sí, porque son problemas de décadas claro. que también necesitan soluciones de décadas. No Sí. pueden ser sexenales como se está acostumbrado en este país, Sí, dar soluciones cada 6 años. Deben ser soluciones de muchas décadas. ¿usted cree que tiene que ver con el tema de las penas que se le tienen que imponer a los culpables? O sea, porque muchas veces vemos que pues les toca un juez, lo que hablábamos precisamente, los jueces se corrompe y lo dejan salir rápido o ni siquiera pisa una cárcel, ¿no? Entonces, o sea, no sé qué es lo que pasa con estas sentencias que muchas veces de verdad son de risa. Sí, no es tanto de castigo, sino de cambio de cultura, como lo había dicho hace rato, ¿no? Ujú. La gente se tiene que cambiar el chip, tiene que ver a la mujer, el hombre tiene que ver a la mujer como su igual, respetando la otredad, Ujú. la calidad o la existencia de la otra persona. Si no revolucionamos el cerebro para allá, nunca se va a dar esa equidad, esa igualdad. Así puede haber 300 mujeres en el gobierno, Ujú. pero si se sigue con la idea o el pensamiento patriarcal, ¿no? Del dominio del macho, Claro. esa equidad nunca se va a dar, esa igualdad nunca se va a dar, nunca vas a ver como tu igual a los demás. Y eso es un tema también que debemos arrancar de raíz. Sí, Es un problema cultural, sí, no es un problema de leyes. claro. Y ahí no hemos avanzado. ¿Y qué opina que luego son las mismas mujeres las que generan este tipo de, ¿cómo llamarlo?, de divisiones, ¿no? Que incluso hay mamás muy machistas que ponen a hacer a los hijos cosas eh, porque son hombres y a las mujeres otras porque son mujeres. Porque es el tema cultural, es el tema del patriarcado. Es una cadena hereditaria, una cadena de transmisión de conocimiento, de tradiciones y cultura. Claro. Y eso es lo que se debe de romper, ¿no? Porque si tú, supongamos nuestras abuelitas fueron creadas con un pensamiento militar revolucionario, muy charro, muy macho, Sí. como las refleja en el cine mexicano, pues las abuelitas eran sumisas, ¿no? Sí, Y lo que dijera el señor a la hora que fuera, claro. ¿verdad? Sí. Entonces, ese pensamiento o esa tradición, esa cultura ha sido transmitida a las hijas, a las nietas, a las bisnietas. Entonces, debe llegar un momento en que se debe de romper con esa cultura y que Coincido. yo creo que el movimiento feminista en esta época, su levantamiento, por decirlo así de alguna manera, su manifestación, está agudizando ese tema, ¿no? Está chocando con esas tradiciones. Y el problema es que vemos, yo ya lo narré en una crónica, ¿no? De cómo es posible que se condene más que una mujer rompa un vidrio, que un padre obligue o venda a su niña en Chiapas por 2 botellas porque no tiene forma de curársela, ¿no? Y eso me tocó vivirlo en Chiapas, verlo. Como un hombre que al otro día que no tenía dinero para curarse su borrachera, Ajá. vendió a su hija por 2 botellas de alcohol, ¿no? No, bueno. Sí, son de las cosas que pasan y que nadie legisla para que no sigan ocurriendo. Sí, pero ese es también el problema de los usos y costumbres, Así es. usos y costumbres que en algunos casos son muy arbitrarios, ¿no? Y como este tipo contra las mujeres, ¿no? Que realmente las ven como cosas
como una carga. Sí. Entonces, ese pensamiento, revolucionar ese pensamiento es lo que se tiene que hacer. Cambiar la cultura para evitar que continúe la criminalidad. Así es. Eso es parte de la rutina o de que se ve diariamente. Sí, todos los días, desgraciadamente. Sí, exacto. Pues estoy a tus órdenes cuando tú quieras, Carla. Muchas gracias, Lick, por incorporarse a este espacio y pues también vamos a dejar aquí la liga para que vean las crónicas que usted tiene con Ricardo Rocha en su noticiero matutino Claro que sí. y ya para que la gente también vea todo su trabajo y toda su trayectoria, que de verdad es todo un personaje y una persona brillante, por eso está aquí. Gracias. Muchas gracias, Lick. Gracias. Ya nos agarró la Pues, lluvia, ahora sí que Ya me tendrán que estar soportando no, al los contrario. días siguientes. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Aquí estamos.